A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¡Qué gusto de saludarlos! Vamos a tratar tres temas en este programa. Acabo de ver una nota en la CNN que parte de un artículo en Wall Street que da cuenta de que el señor Chávez usó términos más o menos como estos. Ustedes van a recordar seguramente, yo los recordé de inmediato cuando leí y escuché esto. Vamos a inundar de cocaína al imperio. ¿Qué tal, amigos? Este es uno de los propósitos que que está probado en base a algunos documentos encontrados. Desde luego tendrá que haber mucha gente que está a este instante tratando de hacer indulgencias para que de alguna manera tengan cierto grado de compasión, entre comillas, están delatándose entre ellos. Que ese fue uno de los propósitos fundamentales cuando incluso pusieron los ojos en Evo, el cocalero boliviano, para meterse en este plan. ¿Saben de qué recordé yo cuando leí esto y cuando escuché en la CNN? Escuché a Escobar, pero es exacto. Se repite la historia en este tipo de personajes. Cuando alguna reacción tenía frente a la pretensión de los Estados Unidos en cuanto a que Colombia extraditara a los mafiosos, Chávez decía, vamos a llenarlos de cocaína, les vamos a enviar todo lo que podamos. Sí, en esas series del Cartel de los Sapos, etcétera, igual, esa es la actitud. Y dice que con sus amigos de las FARC planificaban. Yo recuerdo, perdóneme o recordemos, mejor dicho, cuando se dio la muerte de Reyes en Angostura. Ustedes lo recuerdan a Correa, cual monaguillo planidera, una especie de 2 en 1. Se dio un recorrido por algunos países. Por supuesto, no iba a ir sino a los países aliados. Recuerdo su discurso en Nicaragua frente al señor Ortega. Han invadido mi patria, con la voz quebrada, con un tono algo así como pidiendo auxilio y misericordia. Todo esto, al parecer, ha sido, y en el tiempo, cuando nos ubicamos en los 2010, 2009, quienes así pensábamos éramos señalados, indiciados, casi hasta declarados medio como camino a la interdicción por pensar de semejante manera. ¿Qué les parece, estimadas amigas y amigos? Este momento es público ya esto. Ya el Departamento de Estado, algunos países se han pronunciado, etc. Chávez se propuso inundar de droga a los Estados Unidos. Es que parece una noticia de fantasía. Parece casi como el titular de una película. Pero este momento está en redes, está en todas partes. Y no faltará quien diga que son las redes del imperio o cosas parecidas. ¿Será que a Chávez se le vino eso? ¿O es que lo pensaron en La Habana? ¿Cuántas veces hemos escuchado incluso de parte de ellos
de estos del socialismo del siglo XXI, llegar hasta sospechar en una inoculación del mal, el mal que lo llevó pues a donde estará seguramente los huesos del señor Chávez. Ustedes recuerdan todo esto. Ustedes seguramente están haciendo memoria de la reunión en la OEA en ese enfrentamiento verbal entre el presidente Uribe y el señor Correa. Cuando el señor Correa decía que cómo es que las computadoras de Reyes pueden haber soportado el bombardeo y estar intactos los discos duros. Cosas como esas decía. Esa fue la discusión. Y por supuesto ustedes recordarán también al doctor Francisco Huerta Montalvo haber advertido que el Ecuador vivía casi a la orilla o cerca a convertirse en un narcoestado. ¿Qué les parece? Eso dijo. No lo digo yo, estoy repitiendo lo que dijo y lo insiste cada vez que le recuerdan y le preguntan al doctor Huerta. Este es un asunto sumamente serio. Y me pongo a pensar también la pretensión que hubo con tomarse Honduras. Cuando en el Ecuador Correa dio el golpe de Estado, con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral encabezada por este cachafaz de Acosta, ustedes recuerdan, parecería que Correa daba pruebas de que era posible. Y claro, pues como no voy a recordar a Chávez, decía, es la última oportunidad de hacer un cambio sin sangre, vaya amenaza de este otro también cachafaz. Imagínense lo que significaba, un poco como que le ponían la pistola en la sien a la gente y le decía, si no haces lo que te digo, te disparo. Cuando Zelaya pretendió hacer lo mismo que ocurrió en el Ecuador, no contó con la complicidad del presidente del Congreso, pues Zelaya, no, como sí contó con la complicidad del presidente del Congreso, Ceballos, y todos los diputados de los manteles. Ustedes lo recuerdan, pero en lista hay que recordarles. Correa se fue a dar las directrices y ocurre que el presidente Michelet, no creo que cometió un error, le dijo, no, un momentito. Y el señor fue a despertarse en Costa Rica a las 5 de la mañana en un avión, el señor Zelaya, y nunca más optaron por esa vía, en Honduras. Y claro, ahí pues Correa movió los batallones y sobrevolaban aviones y amenazaba al presidente Michelet en la época. Este señor ya de avanzada edad le dijo, venga cuando quiera, porque se entendía que Chávez era un bocón de barrio de esos contratados por quienes a él lo gobernaban intelectual y mentalmente. No tengo la menor duda de eso, que era gobernado intelectualmente. Dicho de otra manera, le lavaron el cerebro, para usar los mismos términos de ellos, cuando se trataba de endilgar algún comportamiento a quienes estaban en la otra orilla. Esto no les funcionó y ustedes recuerdan que Correa viajó en un avión. A propósito de los aviones, la Contraloría, las horas de vuelo, parecería que los aviones del correísmo, me refiero a los del uso presidencial, eran aviones no tripulados, porque ha de entenderse pues que las tripulaciones deben ser llamadas dentro de los procesos de investigación, pues. A ver, capitán, ¿cuál es el plan de vuelo de tal fecha del avión, del Falcon o del Agassiz? ¿Cuál era el plan de vuelo? Sí, por supuesto, el plan de vuelo que tienen que comunicar a la Dirección de Aviación Civil, al aeropuerto desde donde salía la nave. El plan de vuelo no es que hay cómo desviarse nomás. Es que me voy a Lima y de pronto digo me voy a Lima y voy a parar en Caracas. No es posible. Pues todo tiene que ser perfectamente comunicado. Tripulación, combustible. ¿Cuántos galones de combustible y en cuál de los aeropuertos
se abastecían. Pero desde luego, ¿quién ordenaba? ¿Quién despachaba? Correa ha dicho una cosa que es bárbara y torpe. Es que el avión presidencial no es para uso del presidente, es para uso de los asuntos de Estado. ¿Quién le ha dicho, pues? Si el avión presidencial tiene un protocolo específico para uso del mandatario. Pero desde luego, en una emergencia, el avión presidencial puede ser usado para una delegación importante, un tema, por ejemplo, fitosanitario, donde se necesiten unos 5 científicos para elaborar una reacción frente a un problema de esos. Pero desde luego, pero claro, firmando la autorización, nombre de los pilotos, nombre del copiloto, del ingeniero de vuelo, de las azafatas, todo. O sea, es lo más sencillo que lleguen a dar con el paradero, no con el paradero, sino con las personas que tripularon, que fueron parte de la tripulación del avión, de los aviones presidenciales, y que además tienen que decirle cuál fue el destino. Dice la Contraloría que esos aviones fueron a paraísos fiscales. Hará falta hacer alguna interpretación si va un avión sin pasajeros a un paraíso fiscal. ¿Qué lleva? Piedras, tierra. No, señor. Tendrán que decir que lleva... no, pues. Puede decir que iban absolutamente sin carga. Vacíos, dicho de otra manera. También eso es detectable. ¿Cuál era el peso de la nave que volaba con tal destino y que consumió tantos galones de combustible? Porque el combustible también se consume de acuerdo al peso, de acuerdo a la altitud de la nave. Bueno, esto es técnico, pero no por ser técnico es difícil. Desde el teléfono se puede sacar esa información. Pero solo quería, y para terminar este capítulo, que creo que va a dar mucho que hablar en los próximos días. Ahí está realmente. Por eso ahora que lo veo en Cuba a Correa, ¿no será que está buscando el destino después de Bélgica? Porque a lo mejor como que le puede ser difícil que una vez que tenga alguna responsabilidad, si llega a darse el caso, que tenga relación con un delito de lesa humanidad, no lo protegerá nadie, sino, por supuesto, el dictador de Corea del Norte, pues, porque Gaddafi ya no existe, donde fue hace algunos años y le dijo, ojalá en los países de Occidente entiendan su forma de gobernar. Así le dijo a Gaddafi. Sí, no le pidió la túnica, es porque, vaya usted a saber por qué. Este tema va a dar que hablar mucho tiempo. De esto va a hablar mucha gente. Es un tema altamente delicado. Y solo termino diciendo, ¿ustedes recuerdan cuando fue a Honduras Correa y no aterrizó? Que en el avión transportaba hasta pintas de sangre y con desparpajo y chifladura dijo, Honduras, un lindo país como para morir. ¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Hay un tema en estas últimas horas. El gobierno chino ha puesto restricciones y prohibiciones al consumo, dígase desde la China la importación y desde el Ecuador la exportación de camarones, bajo premisas fitosanitarias. Le escuché al ministro de Comercio decir de que los protocolos en cuanto a identificar la extinción definitiva de enfermedades como por ejemplo la mancha blanca, que afectaría a la salud, por supuesto, están totalmente fuera de cualquier sospecha, no se diga que sea ese un problema para nuestros productos de exportación. Solo me cabe una pequeña reflexión. Yo he escuchado al ministro hablar de las empresas que han sido vetadas o que han sido prohibidas o como se llame el término, el asunto es entendernos. Es decir, habla de algunos exportadores que no pueden enviar este producto a la China, que es el máximo consumidor. Sigue siendo el máximo consumidor desde hace algunos años. Ya hemos pasado varios problemas fitosanitarios, pero sin embargo, luego de resolver esos problemas, seguimos siendo un país exportador de grandes cantidades de camarón
a la China, por supuesto, no solo por la cantidad de consumidores, sino porque nuestro producto realmente es, a decir de los expertos, es extraordinario por decirlo menos. Solo una cosa, no creo que es adecuado hablar por sectores. Es decir, los camarones tenemos este problema, sí, es un asunto de Estado, así debería ser entendido. Es decir, el ministro de Comercio Exterior con el canciller de la República y desde luego bajo directrices expresas del presidente de la República enfrentar este tema, porque ya puede alguien comenzar a pensar y decir, ¿no será que los chinos están en una actitud extorsiva para de alguna manera ponernos condiciones? Es que ese es un imperio, pues, para de alguna manera medio detener eso que como que se puede acercar. ¿En qué sentido? ¿Usted está de acuerdo, estimada amiga, estimado amigo, de que nosotros deberíamos hacer una mesa de renegociación con la China sobre los temas petroleros? ¿Ustedes creen que sí? He escuchado a una cantidad de expertos, a gente en cualquier corrillo parlamentario, en cualquier oficina pública, privada, hablan de esto. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos prendado el petróleo para obtener créditos tan caros y tan de corto plazo? Y que además, pues los dueños es decir, quienes son los beneficiarios de la negociación, le dice, no me lo traigas a la China porque está muy lejos, te ordeno que lo lleves al Golfo de México, por decir algo, ¿no? Por decir algo, pues. Señor Mujica hizo un entendimiento con el señor Correa para que la petrolera uruguaya haga una negociación con la petrolera ecuatoriana y manejen una cantidad de crudo a un precio X, porque entre gobierno a gobierno no hay licitación, ni mucho menos. Y claro, ese crudo nunca fue a donde decían que se iba a ir, sino a donde el dueño del petróleo, quien puso el billete, dice, llévamelo a cualquier parte. Yo digo, estimadas amigas y amigos, ¿será que cuando se encuentran miles de fallas en el proyecto Coca-Cola Sinclair, que fue contratado para 1.500 megavatios y no genera 700, es decir, casi el 50%, menos del 50%? ¿Será que esto está influyendo en esta actitud de los chinos? A ver, de ser así sería muy grave, pues, porque entonces nosotros tendríamos que acudir a una serie de instancias que nos permita no ir a un arbitraje ni mucho menos, pero sí, de alguna manera, yo no sé si voy a usar un término adecuado, si me equivoco y debo rectificarlo, lo rectificaré, más allá de que creo que ese término de la retorsión es un asunto entre la comunidad andina, porque no creo que tengamos un convenio especialísimo con la China para la exportación y desde ellos para la importación. Es un asunto de comercio, pero no deja de llamar la atención, porque nosotros tenemos consumidores del producto en otros países y no encuentran ellos el mismo motivo como para impedir el que ingrese este producto a sus países, ni a los Estados Unidos, algún país europeo creo que también nos consume el camarón ecuatoriano por su calidad, por sus condiciones. Entonces estamos casi como que sospechando, hay que evitar intoxicarse de sospechas, pero sospechando, digo, de que esta puede ser una especie de retaliación que terminaría siendo una actitud extorsiva al Ecuador. ¿A cambio de qué? ¿De que le sigan vendiendo? No sé. ¿De que no le revisen los contratos? ¿Quién sabe? Y que no auditen los procesos de construcciones de los proyectos hidroeléctricos, a lo mejor. Eso es lo grave, o esa preocupación ojalá no se transforme en una realidad. El tercer punto, estimadas amigas y amigos. El presidente de la República en Colombia le dijo a sus pares del Perú y de Brasil y de Colombia,
¿Por qué no pensamos el 2030 que le toca a Sudamérica el campeonato, ser anfitriones de un campeonato mundial de fútbol? Los 3 países en convertirnos en convertir a nuestros países en el escenario para un campeonato mundial de fútbol. Al respecto hemos escuchado varios criterios sobre esto y por supuesto, el más sencillo es, y yo no sé si sea justo, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero para hacer los estadios? A ver, sí, es una preocupación. Otra, por ahí escuché a una periodista que decía, si yo quiero poner en la escuela a mi hijo en un establecimiento particular que cueste $1,000 la pensión, si no tengo, no debo ponerlo. Sí, no es comparable. No es comparable el año escolar de un niño versus una opción como estas. La comunidad andina, los países de la subregión andina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y por supuesto hay que tomar en cuenta Venezuela, ya se librarán de semejante individuo que hace lo que está haciendo, de esta banda que gobierna. El país de Simón Bolívar, lugar de su nacimiento, tiene que incorporarse más temprano que tarde a la comunidad andina nuevamente. Ha planteado como un tema de la comunidad andina, podría ser un asunto realmente de expectativas. ¿Por qué digo esto? ¿Qué fortalezas tenemos? La comunidad andina tiene la reserva de agua dulce equivalente al 20% en el planeta. La comunidad andina, los países que acabo de citar. La biodiversidad de la comunidad andina es el 25%, la biodiversidad. Nosotros podríamos engancharnos con un tema de la contemporaneidad, que está a lo mejor en razón, propiamente dicha, en esencia, está como que mal expresado el decir la contemporaneidad, el cuidar a la naturaleza debe haber sido un tema desde siempre. ¿Qué tal, amigos, si nosotros este instante le decimos al mundo, queremos ser el escenario en los países de la comunidad andina? Queremos hacer los escenarios para el Campeonato Mundial de Fútbol. Y además va a ser el primer evento en el planeta donde para los días del Campeonato Mundial de Fútbol no se usen, por decir algo. Se me ocurre, pues una locura. Pero algún día tenemos que pensar así. Vamos a erradicar de nuestros países el uso del plástico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo le escuché al alcalde de Quito cuando era candidato decir que quería un estadio en la mitad del mundo y que además a las 12 del día el balón tendría que esperar el futbolista el pitazo inicial en la mitad del mundo. ¿No se les ocurre que podría ser un asunto importante? Pero están pensando cuánto cuesta el estadio. No. Vendido de esta manera, de que nuestros países que tienen estas fortalezas pueden organizar un campeonato mundial de fútbol, amparados en temas, vuelvo y repito, aun cuando esté mal expresado, amparados en la contemporaneidad de la necesidad de ir a luchar con todo aquello que ha afectado a la naturaleza y ha contribuido con el calentamiento global, etcétera, etcétera. Solo quiero ponerles un ejemplo. El unirnos bajo estos conceptos puede ser pero tan fuerte. Entre el sur del Ecuador y el norte del Perú hay una especie de relación de la naturaleza muy fuerte. Las aguas del Podocarpus, aguas abajo, alimentan las represas en el Perú, la de Poechos, por ejemplo. Y el norte del Perú en los últimos 30 años ha recuperado miles de hectáreas y ha sembrado cítricos, espárragos y frutas, uvas particularmente, y ha hecho exportaciones en los últimos 10 años de sobre 5.000 millones de dólares. ¿Qué debería ocurrir? Que el Perú contribuya con la recuperación de las cuencas hidrográficas aguas arriba. Pero estos fenómenos nos debe unir para mostrarnos al mundo. Solo termino diciendo esto. ¿Qué tal si les pedimos a los presidentes de las federaciones deportivas de los 4 países?
si quieren pidámosle a Venezuela también, que digan, los jugadores que tienen de fútbol, que tienen pasaporte de la comunidad andina, no ocupan plaza de futbolista extranjero. ¿Qué les parece? Y le damos una muestra al mundo de que nosotros aquí sí podíamos tener el escenario natural como para despegar en el tema del turismo. Un paquete turístico para un europeo comenzando en Venezuela y yendo a parar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, pasando por Colombia, por el Ecuador, por el Perú. Por favor, así que no nos pongamos en eso. ¿Por qué se le ocurre al presidente decir eso? No tenemos plata ni para los hospitales. Esas son actitudes absolutamente negativas. El dinero para los escenarios deportivos no necesariamente podrían salir de los presupuestos. A lo mejor el mundo se ve atraído por esta maravilla que es la región. Y solo termino diciendo, si hay un universal como libertador, Simón Bolívar, y esta fue la patria grande de Simón Bolívar. Señoras y señores, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.